Nuestro plan para conocer funciones pasa por, o pasó, por un camino que tenía que ver con dominio. Luego del dominio nos fuimos a continuidad, límite. Luego de continuidad y límite nos fuimos a derivada. Ese fue nuestro trayecto para funciones de una variable. Con derivada, finalmente, esas herramientas, continuidad, límite y derivada, estudiamos funciones. ¿Está? Continuidad, límite y derivada, derivada primera, derivada segunda, nos permitía averiguar características que nos interesaban muchísimo de f de x. Entonces, nuestro plan pasa por hacer algo similar para funciones de dos variables. Y también de tres y demás variables. Entonces, ¿qué hacíamos? A ver, recordemos. ¿Qué era continuidad? Continuidad para nosotros en funciones de una variable, capítulo 3. Yo digo que en un punto f es continua cuando el límite para x tendiendo a de f de x es igual a f evaluado en a. Si pasa eso, digo que f es continua en x igual a a en el dominio. ¿Está? Podría ser que ni siquiera está en el dominio. ¿Sí? Entonces, si no está en el dominio, esto no existe, ya sé que no es continua. ¿Ok? Podría ser que existan estas cosas. Para poder analizarlo lo partíamos en tres pedazos. Te preguntaba si esto existía, después te preguntaba si el límite existía, y después te preguntaba si eran iguales. Pero, resumiendo, esto es continuidad para nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es asumir que la definición de continuidad para dos variables es la misma. ¿Qué es para nosotros continuidad en dos variables? Es que haya un límite, lo voy a poner así, y que haya una función evaluada y que haya un límite. Un límite de un lado y de este lado una función evaluada. Tengo que poner algo donde se puede evaluar la función. O sea, tiene que ser algo no que está en R, que está en R2. Por lo tanto, acá voy a poner un punto en R2. Y acá, ¿qué tengo que poner? Y tengo que poner, acá, en vez de f de x, tengo que poner f de x y. Todavía no sé qué es esto. Pero voy a llevar esto a este caso. ¿Y acá qué tengo que poner? En vez de x, ¿qué tengo que poner? X y. Y acá pongo tiende. En vez de a, ¿qué tengo que poner? AB. Construí esa expresión que todavía no sé lo que significa. No sé qué significa, porque no. Esto sí sé. Esto es evaluar. Esto lo puedo hacer. Tengo una fórmula, meto los valores, evalúo. Pero esto no sé hacerlo todavía. Vamos a investigar. Entonces, para que la definición de continuidad en dos variables sea, no es la misma, pero diremos que esta expresión es análoga a esta expresión. Tiene la misma estructura. Hay un límite, hay una función evaluada, y ambos tienen que ser iguales. Esa es la idea. A lo que se acerca f, a lo que tiende f, cuando x y tiende a b, tiene que coincidir con f evaluado en AB. O sea, lo que pasa cerca de AB, pero no en AB, tiene que coincidir con lo que pasa con f en AB. ¿Estamos con eso? ¿Cómo era esta estructura de acá si yo la quería visualizar? Si yo quiero mirarlo esto. Y los dibujitos que te hacían eran algo así. Te dibujaban R. ¿Esto me lo tomo yo o no? Te dibujaban R. Donde ahí en R está el dominio de f, para el caso de función de una variable. ¿Qué otra cosa dibujábamos? Bueno, acá el dominio es... Eso es el dominio, tiene que estar ahí. Todo R2 o una parte de R2. ¿Y qué dibujamos acá para representar este límite? ¿Estamos acá? No, todavía no estamos con los laterales. Ahora vamos, pero...
¿Qué dibujo yo acá? Y dibujo el valor de a lo que tiende, donde yo estoy investigando la función. ¿Y qué hago? Y tengo que tener un x que tiende a, voy a visualizar con un esquema el límite. Entonces x puede estar aquí o x podría estar aquí. Si está del lado de la izquierda, esto es lo que tiene que hacer. O si está del lado de la derecha, tiene que hacer esto otro. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, diremos que a veces hace falta investigar los laterales, como dijo el compañero. Muy bien, ¿por qué? Porque necesito que por cualquiera de los dos caminos, para que exista el límite, ¿qué tiene que pasar con los laterales? Tienen que ser... Si yo tengo dos límites laterales que no coinciden, ¿qué diré? Que el límite original no existe. Entonces, eso nos lo vamos a quedar. Por cualquier camino que te acerques a A, por cualquiera de los dos caminos, tendría que coincidir. ¿Ok? Vamos a llevar esa idea acá. Entonces, dibujamos un punto de coordenadas en el dominio o en R2. ¿Qué coordenadas? Acá era A. ¿Y acá? AB. Ok. Y ahora les pregunto, ¿por cuál camino se puede un punto cualquiera, vamos a ponerlo, un punto cualquiera, podría estar, por ejemplo, acá? ¿De qué manera que sí se puede acercar a B? Bueno, podría acercarse, por ejemplo, por una línea recta que pasa por XY y por AB. Podría. Podría acercarse, por ejemplo, primero haciendo que Y tienda a B manteniendo X fijo y luego haciendo que X tienda a manteniendo Y fijo. Sí. ¿Sí? O podría ser por el primero haciendo tender X y después A. Ahí. ¿Sí? También podría ser, por ejemplo, así. ¿Por qué no? Hay algo acá diferente que está pasando. Acá tenía solo dos caminos y los puedo investigar a los dos. Pero acá no puedo investigar infinitos caminos. Lo que sí mantenemos es que la siguiente regla, ¿dónde está el color rojo acá? Si por dos caminos distintos el límite da distinto, entonces el límite original no existe. ¿Se entiende esta idea? Es lo mismo que estaba acá, nada más que acá había dos caminos, por eso no hay mucho problema. Acá tenemos infinitos y entonces límites en dos variables son de mayor complejidad que límites en una variable. Primera idea, no es el objetivo de este curso que ustedes resuelvan cualquier límite en dos variables. ¿Está claro eso? ¿Está? No es la idea. Por eso, van a los libros, agarran un límite cualquiera y capaz que no está dentro del objetivo de este curso. ¿Está? Entonces ahora vamos a investigar algunos casos que sí nos interesa resolver en este curso. ¿Sí? Son dos o tres casos. Y vamos a ver qué herramientas tenemos. Primera herramienta es, está claro esto, si por dos caminos te da diferente, por lo tanto el límite no existe. Esta es una herramienta no para saber si el límite existe, sino para saber si el límite no existe. ¿Está? De eso podés estar seguro en este caso. Primer caso, los límites que salen por evaluación. Vamos a importar, vamos a traer algunas reglas del módulo pasado. Ejemplo, límite de un cociente de polinomios
x menos y dividido x cuadrado más y cuadrado cuando x tiende a 1, 2. Si no lo tienen claro, repasemos qué es un polinomio. ¿Por qué dije polinomios si acá tienen x e y? ¿Vos creías que los polinomios son cosas, por ejemplo, así? ¿Con la x sola? No, también podés tener polinomios en dos variables. Por ejemplo, x al cuadrado y más y es un polinomio en dos variables. ¿Qué tengo que fijarme prácticamente para detectar los que son polinomios de los que no? Las variables x e y tienen que estar elevadas a números naturales. ¿Se ve? ¿Qué no puede haber? X a la 1/2 no es polinomio. No pueden haber variables dividiendo. 1 sobre y no es polinomio. ¿Ah? ¿Estamos con el tema de polinomios en dos variables? ¿Sí? ¿Cómo es la estructura de los polinomios en dos variables? Tengo número, cualquier número real fijo, por x a la k y a la r, donde k y r son números naturales. Eso es. Y después los puedo sumar. Puedo sumar todos monomios iguales. ¿Se ve esto? Aparece el seno de x. Listo, no es un polinomio. Aparece x a la menos 2, no es un polinomio. ¿Ah? ¿Estamos con esto? Por lo tanto, ¿el numerador contiene un polinomio? Sí, en x y en y. ¿El denominador contiene un polinomio? Sí. Y todo el conjunto se denomina cociente de polinomios o función racional. Nada más que tiene dos variables. Importamos la regla de función racional de una variable. Una función racional de dos variables también tiene la propiedad de que es continua en todo punto de su dominio. O sea, salvo en 0, 0, porque eso anularía el denominador. Pero aquí estoy chequeando acá que x sí tiene que tender a 1, 2. En 1, 2 es continua. Vale esta definición. Esta definición de continuidad de dos variables, ¿cómo la vamos a usar? Si tú quieres calcular el límite de una función continua, toma la función f y evalúala en AB. ¿Me siguen? Hago eso. ¿Qué hago? Copio esto, donde dice x pongo 1, donde dice y pongo, donde dice x cuadrado. Los límites de la continuidad, los límites de funciones continuas son ultra fáciles. Lo único que tengo que hacer es evaluar. Por eso los llamamos los límites que salen por evaluación. Recuerden las reglas de continuidad en una variable. Por ejemplo, tengo dos funciones continuas. Si las sumo, me queda una función continua en ese punto, ¿no? Tengo dos funciones que son continuas en un punto. Si las multiplico, resulta continua. Tengo dos funciones que son continuas en un punto. Hay que mirarlo un poquito más. Pero si las compongo, composición de continuas, es continua. Hay que mirarlo con un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque una composición, ¿cómo sería? F de x la compongo con g de xy y me queda f de g de xy. Compongo una continua de una variable con una continua de dos variables. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que g sea continua en xy y f sea continua en g de xy. Atento con esto. Pero, por ahora, vayan al libro, pueden ver estas reglas. Entonces, hay un montón de funciones cuyos límites son re fáciles. ¿Estamos acá? Segundo grupo. También son fáciles. Salta a la vista que el límite no existe. Ejemplo, límite xy tendiendo a 3, 4 de 1 sobre x más y menos 7. Nuevamente, función racional. ¿El denominador lo puedo evaluar en 3, 4? Se anula. Entonces, sí o sí, globito. 1 tiende a lo que vale porque es una constante. Globito. X más y menos 7 tiende a 0. Sigue valiendo la ley que dice que el límite de un cociente, cuando tengo numerador que tiende a un número diferente de 0 y denominador que tiende a 0, el límite
No existe, no hace falta. No hace falta ningún cálculo, no hay indeterminación. ¿Qué quiere decir? A primera vista me doy cuenta de lo que pasa acá y de lo que pasa acá. ¿Estamos con eso? Ahora vamos a los límites que requieren un poquito de trabajo. Necesitamos trabajar ahora. ¿Cómo hacemos para resolver límites que necesitan trabajo? Límites que necesitan un poquito de trabajo. Vamos al caso 3. Límite de xy sobre x cuadrado más y cuadrado cuando xy tiende a 0, 0. ¿Estamos en el caso 1? ¿Es el límite de un cociente por función continua en 0, 0? ¿Es continua esta función en 0, 0? No, denominador no existe. No se puede calcular, no es continua en 0, 0, porque esto no existe. Ok, no es el caso 1. ¿Es el caso 2, continua, discontinua en 0, 0, con numerador tendiendo a un valor diferente de 0? No. Entonces, escribámoslo. Globito, numerador tiende a. Globito, denominador tiende a. Indeterminado. Puede que exista, puede que no exista. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos empezar a investigarlo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos investigarlo con trayectos. ¿Qué significa esto de investigarlo con trayectos? Bueno, hago un gráfico. ¿Gráfico? ¿A qué punto voy a tender? Lo grafico al 0, 0. Estoy en cualquier punto P de coordenadas x, y defino el trayecto que me lleva de P a xy, por ejemplo, recto. Empecemos con trayectos rectos. ¿Vamos? ¿Cómo es la ecuación de un trayecto recto? Una recta que pasa por el punto 0, 0. Ecuación punto pendiente, y menos 0 igual pendiente por x menos 0. ¿Están de acuerdo? Cualquier recta que pase por el origen tiene este aspecto. O más corto, y igual a mx. ¿Está? Vamos entonces a ponerle título. Primera parte de nuestro trabajo de investigación a trayectos rectos. Si yo me muevo sobre un trayecto recto, y tiene que ser mx, donde m es un número fijo. Por lo tanto, hacer que x tienda a 0 automáticamente me garantiza que y, que es mx, también tiende a 0. O sea que voy a transformar este límite en el límite para x tendiendo a 0 sobre este trayecto recto. Donde dice x, mantengo x, pero donde dice y, ¿qué pongo? Mx. Y veo que puedo simplificar. Me queda x cuadrado por m en el numerador. X cuadrado, factor común de 1 menos m cuadrado en el denominador. Cancelo. Y me queda el límite para x tendiendo a 0 de m sobre 1 menos m cuadrado, que es el límite de una constante. Este límite existe y vale la constante. Pero a mí no me interesa saber si este límite existe. El que me interesa es este, el original. Veamos, si m vale 0, ¿a qué tiende? 0 sobre 1 más 0 cuadrado, 0. Si m vale 1, ¿a qué tiende? 1 sobre 1 más 1 cuadrado, un medio. O sea que, por dos caminos diferentes, me dio diferente. Aplico la ley que dice que si por dos caminos diferentes me da límite diferente, ¿qué pasa con el límite original? Ok, entonces acá, flecha. Cuando yo ya veo esto, flecha para arriba y digo acá, el límite no existe. He resuelto la indeterminación. El límite no existe. ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Siguiente caso. Dentro del 3, uno parecido. Límite de x cuadrado y
sobre x cuadrado más y cuadrado para xy tendiendo a 0, 0, y con esto termino, ¿no? Más o menos termino. ¿Qué hora estamos? ¿Qué hora es? Ok. Se parece mucho este a este. Nada más que tiene el x al cuadrado. Casi igual, ¿no? ¿Pertenece este límite al grupo 1? ¿Es continua la función en 0, 0? No. No pertenece a este límite, a este grupo. ¿Pertenece al grupo 2? Veamos, analicemos. Globito numerador tiende a 0. Globito denominador tiende a 0. No pertenece al grupo 2. Trayectos. Ok, vamos con los trayectos. Misma idea. Aplico trayectos rectos. ¿Cuáles son los trayectos rectos? Son la familia de rectas que pasan por el mismo punto. O sea que utilizo esto. Acá no podría. Si tuviera que hacer trayectos acá, tengo que hacer la recta que pasa por 1, 2. ¿Se entiende, no? Ok, vamos con entonces trayectos rectos. Y igual mx. Ok, entonces me queda límite para x tendiendo a 0, porque no hace falta. Porque si y es mx, y tiene que tender a 0 también. Ok, nuevamente, x cuadrado queda como está. Y es mx dividido x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Se me ha transformado en un límite en una variable nuevamente. ¿Está bien lo que digo? Ok, sigamos. Entonces me queda x cubo por m sobre x cuadrado por 1 más m cuadrado. Cancelo. Cancelo el cuadrado con el cubo y me queda un x. O sea que me queda el límite de x, m, 1 más m cuadrado para x tendiendo a 0. Bueno, el paréntesis es un número. No sé cuál es, depende de m. Puede ser 1, un medio, lo que quieras. Pero el producto de x por un número fijo cuando x tiende a 0, ¿a qué tiende? ¿Estamos en la situación de aplicar esta regla por dos caminos diferentes, medio diferentes, o todos me dan 0? No, no puedo aplicar esta regla. ¿Quiere decir eso que el límite existe? No, porque podría haber un trayecto por el cual el límite dé diferente de 0. Y no lo sé. Porque no hay solo trayectos rectos. También podría haber trayectos de tipo parábola. ¿Ves? Que no los probé. Podría probar con un montón de cosas. A veces hay una técnica que a veces sirve. Vamos a esbozarla aquí. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es la siguiente. No sirve siempre, pero a veces sirve. La técnica consiste en recordar que un punto P cualquiera de coordenadas x, y, yo lo puedo describir en coordenadas polares, ρ, θ. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? ¿Está? ¿Qué relación entonces hay entre x e y el ρ y θ? La relación es que x es ρ coseno de θ. Ρ es la tatarabuela de nuestra letra R, aunque les parezca raro. Y es ρ seno de θ. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Y fíjense lo que pasa cuando yo quiero garantizar que x e y tiendan a 0. Rho, le voy a pedir a Rho que tienda a 0. Mírenlo en el dibujo. Si Rho tiende a 0, ¿qué le pasa a x e y? Los dos tienen que tender a 0, ¿no? ¿Se ve? Vamos a mirar que Rho tiende a 0 implica que en esto que está acá, Rho coseno de θ, eso es lo que me interesa que tienda a 0 para x. Y acá tengo solo esta porción que tiende a 0. Cuando yo tengo un producto de dos cantidades, de dos funciones, y una tiende a 0, ¿está garantizado que el producto tiende a 0? Bueno, resulta que a veces no.
no está garantizado. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate este producto. X al cuadrado multiplicado por algo y yo tengo el límite para X tendiendo a 0. ¿No se ve? Ok, entonces lo escribo acá. Imagínate el límite de X cuadrado por algo y te digo X tiende a 0. Y yo te digo, che, ¿eso tiende a 0? Y uno dice, sí, está re garantizado, profe, no te preocupes. Vos fumá que esto tiende a 0. Y yo te escribo algo así. ¿Tiende a 0? No, porque no sabés lo que está acá. Acá adentro puede haber algo que tienda a esto de acá a infinito y entonces este producto no tiende a 0. ¿Qué le tengo que pedir a lo que ponga acá para que esté garantizado que tienda a 0? Bueno, una manera es que esté acotado. Y eso se cumple. Coseno de tita está acotado. ¿Qué significa acotado? Encerrado entre dos números. No puede ser más grande que 1 ni puede ser más chico que menos 1. Entonces, ahora te doy la ley. Cuando tengas un producto de números, uno tiende a 0 y el otro está acotado, seguro que el producto tiende a... Entonces, si vos tenés algo así, chequea que lo otro esté acotado. ¿Me siguen? Que no le pase lo de acá, que te metan algo que tiende a infinito, ¿está? ¿Estamos? ¿Se ve? Ok. Entonces, ahora sí, que ρ tienda a 0 garantiza que x e y también tienden a 0. Entonces, vamos a utilizar esta idea para escribir este límite en polares. Antes te voy a mostrar una cosa, mira. X cuadrado es ρ cuadrado coseno cuadrado de tita, ¿no? En polares. Y cuadrado es ρ cuadrado seno cuadrado de tita. Y si yo lo sumo, ¿qué tengo? X cuadrado más y cuadrado es ρ cuadrado coseno cuadrado de tita más ρ cuadrado seno cuadrado de tita. O sea, ρ cuadrado. Esto te sirve para transformar sumas de cuadrados en un solo cuadrado. Y a veces te resuelve la vida. ¿Me siguen? Entonces, a este límite lo voy a pasar a polares. Quiero que x tienda a 0, 0. Ok, es suficiente con que ρ tienda a 0. Lo vimos recién. En el denominador, ¿qué tengo que poner? X cuadrado más y cuadrado, o sea, ρ cuadrado. X cuadrado vale ρ cuadrado coseno cuadrado de tita por y ¿qué vale? Ρ no al cuadrado, seno de tita. ¿Estamos hasta ahí? Ok, ahora cancelo. Porque acá dice y. No dice y cuadrado. Quiero este límite escribirlo. Este límite escribirlo así. ¿Estamos ahí? Ok. Y ahora, ¿qué me quedó? El límite para ρ tendiendo a 0 de ρ por coseno cuadrado de tita, seno de tita. Ahora miramos esto. Esto que está acá, ¿puede ser más grande que 1? Lo máximo que puede valer coseno cuadrado es 1. Lo máximo que puede valer seno es 1. ¿Puede ser más grande que 1? Ok. Lo mínimo que puede valer esto, ¿puede ser más chico que menos 1? Mírenlo. ¿Están de acuerdo con que este número está entre menos 1 y 1? O sea, está acotado. Tengo algo que tiende a 0 por algo acotado. Por lo tanto, por la ley esta que acabo de escribir acá, producto de una cantidad que tiende a 0 por algo que está acotado tiende a 0. Entonces, todo este límite tiende a 0. Y ahora te voy a plantear algo. Esto de pasar a polares, este método, vamos a ponerlo acá, el método de polares. ¿Es parecido, no será parecido a este método de trayectos rectos? ¿Cuál es el trayecto que yo puse acá en polares? ¿Es parábola? ¿Es recto? ¿Es parabólico? ¿Hay algún trayecto? A ver, si fuera un trayecto recto, ¿lo puedo escribir en polares? Tomo esto y lo reemplazo acá. ¿No? A ver, lo voy a decir de otro modo. En ningún momento yo dije cuál era el trayecto.
Acá. Polares no es un tipo de trayecto. Es un sistema de coordenadas. ¿Qué significa? Que yo puedo escribir cualquier punto que vos quieras acá, te lo puedo escribir en polares con estas fórmulas. ¿Me siguen? Te lo puedo pasar a cualquier curva que te imagines, te la puedo pasar a polares. Por lo tanto, este método no te restringe un camino particular, sino que estás probando por todos los caminos posibles. Si te funciona polares, polares probó por todos los caminos posibles. O sea que polares sí te garantiza que el límite original existe y vale. Entonces lo voy a escribir acá. Si polares, la transformación a polares, te dio un límite, te permitió calcular un límite, entonces descansa tranquilo. Ya lo lograste, llegaste a la meta. El límite original existe. Bueno, ahí hay un temita, que nosotros en este curso no lo vamos a hacer. Pero la transformación a polares vos podés trasladarla. Vos podés trasladarla agregándole algo acá. Polares en realidad ahí está superpuesto con cartesianas. Y vos podés superponer polares con cartesianas de la manera que se te ocurra. Polares en realidad es solo un polo y una semirrecta polar. Entonces, ¿qué te dice polares? Que un punto P determina su ρ y determina su θ con respecto a la semirrecta polar. En este dibujo que está acá arriba, te dibujé primero los dos ejes X e Y de cartesianas. Y luego, ¿qué hice? Superpuse el polo con el origen y la semirrecta polar sobre el eje X positivo. Pero eso yo lo elegí, podría haberlo puesto de cualquier manera. Podría poner el polo donde se me ocurra. Y entonces lo que te queda es trasladarlo. La idea de polares es que el polo te quede a donde tiende el XY. Nosotros en este curso en general trabajamos con polares así porque solo trabajamos para aplicar polares con límites de este tipo, pero no es necesario, podría ser tendiendo cualquier valor. ¿Está? ¿Paramos ahí? ¿Vamos? ¿Hay algo más que me olvide? No. ¿Más o menos? Ok, dale. Vamos a agregar un cuarto caso que me propone acá Anaí. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo, capaz que vamos a poner un intermedio. Sería el límite de x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y. Para x y tendiendo a 0, 0. Este límite que está acá es un límite que no pertenece al grupo 1, porque la función no es continua en 0, 0. ¿Se ve que el denominador tiende a 0? Veámoslo. Denominador tiende a 0. No pertenece a este grupo 1. No pertenece a este grupo 2 porque el numerador también tiende a 0. Yo podría intentar aplicar trayectos. Podría intentar aplicar polares. Pero en este caso lo que más nos sirve es recordar que puedo factorizar el numerador. De hecho es una diferencia de cuadrados. Si lo factorizo, lo que me queda es x más y, x menos y, sobre x menos y. ¿Sí? Y cancelo. Siempre estoy suponiendo en este límite que voy a tomar el límite por algún conjunto de puntos que se acercan a 0, 0 en el dominio. Para que esté en ese conjunto de puntos que se acercan a 0, 0 en el dominio, x no puede ser igual a y. ¿Se entiende? ¿En dónde tomo este límite? En el dominio. Y eso sí sé cuánto vale el límite de x más y. ¿Está? ¿Ok? Hay otro caso más, que es cuando no sirve todo esto, que es el caso cuando sirve, por ejemplo, un trayecto parabólico. ¿Sí? Lo voy a anotar, pero no lo voy a resolver ahora, lo hacemos mesa por mesa. El ejemplo me interesa que lo tengan bien en claro, no pertenece a ningún grupo, es el límite para x y
tendiendo a 0, 0 del cociente x cuadrado y x a la cuarta más y cuadrado. ¿Era así? Está dentro del grupo 3, pero nada de estos métodos sirve. ¿Se entiende lo que dicen ahí? Este límite, creo que lo escribí bien. X cuadrado y sobre x cuarta más y cuadrado pertenece a este grupo 3. No podemos definir lo que pasa con trayectos rectos, no podemos definir lo que pasa con polares, ¿sí? Hay que aplicar trayectos, en este caso, parabólicos. Pueden probarlo con y igual a x cuadrado. Un trayecto recto y un trayecto parabólico sirve para saber lo que pasa con este límite. No les voy a spoilear lo que pasa con este límite. Búsquenlo, hay alguno en el material que está. ¿Está? Y con eso cubrimos ya. Gracias, muchas gracias. Nos vemos, paramos acá.